Amigos, bienvenidos hoy a Antivirus Plagas. Vamos a hablar de bichos, de plagas, de cucarachas, de hormigas. El concepto de plaga ha evolucionado con el tiempo desde el significado tradicional, donde se consideraba plaga a cualquier animal que producía daños, sobre todo a los cultivos. Hoy el término plaga debe situarse al mismo nivel que el concepto de enfermedad, de forma que debe entenderse como plaga a una situación en la cual un animal produce daños económicos, normalmente físicos, a intereses de las personas, la salud, las plantas, los cultivos, los animales domésticos, los materiales, los medios naturales. De la misma forma, de la enfermedad no es el virus, bacteria, etc., sino la situación en la que un organismo vive y ocasiona alteraciones fisiológicas en otro organismo, normalmente con síntomas visibles o daños económicos. Este nuevo concepto permite separar la idea de plaga de la especie animal que la produce, evitando establecer clasificaciones de especies buenas y malas, y facilitando la explicación de por qué una especie es beneficiosa en un lugar y perjudicial en otro, o sea que hay plagas necesarias para un lugar y perjudiciales en otro. O sea que, por ejemplo, vamos a explicarlo. Esto se puede poner el ejemplo del conejo. En Europa es parte fundamental de todo el ecosistema mediterráneo, mientras que en Australia es muy perjudicial. La plaga no es el conejo, sino la situación que se produce en cada una de las regiones y los daños económicos que derivan de estas plagas. En el mundo, el denominado control de plagas existe hace muchas décadas de forma organizada y con estándares oficializados por la Organización Mundial de la Salud. En Uruguay existen más de 300 empresas que se dedican al control de plagas y se reúnen en AUDEPLA, la Asociación Uruguaya de Empresas Controladores de Plagas, dirigida por la ingeniera Laura Krell, titular de una de las más antiguas empresas uruguayas, la Liga Sanitaria, que en las últimas décadas se ha especializado también en el control de plagas. Cuando hablamos de plagas, se nos ocurren hormigas, arañas, moscas, mosquitos, termitas, cucarachas, ratas o ratones. Sin embargo, la plaga más difundida en el mundo y quizás más molesta es la de la chinche del colchón. Todos los hoteles del planeta tienen que controlar estos desagradables bichos siempre. Son plagas muchos otros seres vivientes como escorpiones, liebres, gaviotas, palomas, gorriones, murciélagos, estóminos y en algunas regiones de la Tierra también lo son serpientes y vertebrados. En general, toda plaga está vinculada a dos elementos fundamentales: territorio y clima. En los climas más cálidos las plagas son mucho mayores porque los insectos se sienten mucho más cómodos, al igual que especies de mamíferos que se reproducen muy rápidamente. Una rata, por ejemplo, puede tener hasta 12 partos por año y por su gestación dura 23 días. Cada parto puede dejar hasta 12 críos, a pesar que promedialmente sobreviven cerca de 20-25 críos por año por cada rata, y el ciclo de vida de uno de estos roedores es de 2 a 3 años. Vamos ahora a entrar en el mundo de las plagas. Y vamos a comenzar en el mundo de las plagas con la ingeniera Laura Krell, que es presidente de AUDEPLA. El alto tránsito que hay de personas entre países también lleva a que las plagas, los insectos se vayan redistribuyendo. Nuevamente hay temas de densidad de población o concentración de población en las ciudades, más acumulación de residuos, lo que hace que las plagas se encuentren una accesibilidad a los alimentos mucho mayor, como los roedores, como las moscas, como las cucarachas. Todos ellos se desarrollan muchísimo más en la medida que las ciudades crecen y nosotros somos generadores de más basura. Lo que más nos preocupa a nivel de plagas son aquellas que llamamos vectores de enfermedades, a pesar de que no todas las plagas que controlamos son vectores de enfermedades. Algunas que no son vectores también generan daños estructurales, ¿no? Por ejemplo, todas las plagas de madera que se comen las maderas estructurales de las casas que hoy tenemos en nuestro país, en varios, principalmente en Canelones y en Montevideo, pero también en otros departamentos del país, y esos nos preocupan. Hay plagas, insectos como las chinches de cama, que son plagas globalizadas, que se habían terminado de combatir hace unos cuantos años y resurgieron en los últimos 10-15 años justamente por el mayor movimiento que hay de turistas entre un lugar y el otro, y también porque los productos insecticidas que hoy podemos usar son mucho menos tóxicos, son más específicos para las plagas. Por lo tanto, hay algunos insectos que antes combatíamos con productos muy tóxicos
y hoy empezaron a resurgir. La chinche de cama es una de las plagas que en Europa y en Estados Unidos preocupan muchísimo, nombraste Australia, también preocupa muchísimo, y está llegando a América. Y bueno, tenemos como eso, principalmente a nivel de población, las plagas que son vectores nos preocupan. Como tú bien decías, a nivel de plagas que ocupan otros países de América Latina, que a nosotros por suerte no nos preocupan tanto, es la vinchuca, como que lo que hace es preocupa por la enfermedad del Chagas. Nosotros ese problema no lo tenemos, pero en el país se trabaja mucho en la prevención de mosquitos, porque sabemos que a nuestro alrededor hay dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos. Aquí todavía, es decir, tenemos el Aedes aegypti, pero no tenemos la enfermedad autóctona, y se está cuidando mucho de que no llegue, ¿no? Y eso es un trabajo que se hace todo el invierno para que cuando llegue el verano y resurja el adulto mosquito no tengamos el problema de la enfermedad. El concepto de plaga es decir, es muy amplio. Es lo que le digo a los alumnos, a los estudiantes que van a los cursos, es decir, plaga es simplemente algo que interfiere con los intereses, con la conveniencia o con el bienestar del ser humano, es decir, algo tan amplio como eso. Porque podemos tener plagas, es decir, que su número es el que perjudica, pero no solamente hay plagas, hay organismos que son plaga por el número. Es decir, de pronto estamos en situaciones de que muy pocos mosquitos pueden molestar a una persona. Plaga, por ejemplo, es personas que viven en un apartamento y van a pasar sus vacaciones a un camping, y por pocos mosquitos que haya, el mosquito se convierte en plaga. Plaga es un par de chinches en una cama, plagas es encontrar en un plato una cucaracha, plaga es ver pasar una rata o un roedor por la calle. Pero ahora eso depende también, es decir, el concepto de plaga o el considerar plaga depende también de la valoración que las personas hagan de ese tipo de organismos. Y eso va a depender incluso del sector de la sociedad que nos estemos refiriendo. Por ejemplo, en trabajos que uno ha realizado junto con la Intendencia de Montevideo, ha trabajado en lugares que los llamamos asentamientos, que a la gente le importa relativamente poco el hecho de estar conviviendo con roedores, o de estar conviviendo con cucarachas, o incluso no se dan cuenta, no valoran el hecho de que estén conviviendo con ese tipo de organismos, ¿no? Sin embargo, otros sectores, una sola prisión de un organismo de esos es muy importante, ¿no? Por eso el concepto de plagas es muy amplio, depende de los daños que provoquen, pero depende también del número y depende de la persona. Incluso hay plagas que las personas inventan que no existen, ¿no? Y eso es un problema ya de enfermedad. Bueno, sí, ACO Control de Plagas hace 35 años que opera. Empezamos en el año 83. Y bien, podemos dividir la tarea en básicamente la atención a la industria de la alimentación, en donde sí, allí las exigencias son de pronto un tanto mayores y la intensidad del trabajo es mayor, hay mayores controles, incluso se puede llegar a registrar todas las acciones, todos los procesos, ¿no? Y en cambio en la parte doméstica, en la parte de casas habitación básicamente, digamos que las exigencias son menores debido a que la fuente de alimentos disponible para las plagas también es muy inferior. Por tanto, no va a haber la cantidad ni digamos la operativa de una empresa que dedicada a alimentos va a tener una cantidad de ventajas para las plagas muy superiores que las que puede ofrecer una casa particular, ¿no? A nivel de tecnologías, lo que está pasando es más bien el procedimiento que se usa para el control. Hoy se habla de manejo integrado de plagas, cuando antes se hablaba de fumigación. Cada vez los productos en el mundo se están desarrollando más
hacia un nivel de especificidad. Es decir, no hay un insecticida muy tóxico que mata a todos, sino que de acuerdo a los hábitos de cada plaga se están desarrollando insecticidas que hasta llegan al punto de ser reguladores de crecimiento, es decir, es un insecticida que mata un insecto pero no mata a otro. Son menos tóxicos, pero hay que tener más conocimiento. Más que la tecnología, lo fundamental es que las personas que hagan y que cumplan con esta profesión tengan mucho conocimiento de la biología, de lo que quieren controlar, de los hábitos, de lo que quieren controlar, para que puedan ir justamente al problema. En Europa, en Estados Unidos, sobre todo en Europa se está discontinuando el uso de insecticidas, se prohíbe el uso de insecticidas. Entonces, quienes se dedican a esto cada vez se enfrentan con la realidad que no es tecnología, sino que es mucho conocimiento la herramienta que tienen que desarrollar. Pero la tecnología más se traduce, o la innovación se traduce en las nuevas formulaciones de insecticidas que hay y también de rodenticidas, ¿no? Que aprovechan esos hábitos y desarrollan productos que, como decía hoy, son muy específicos. En Uruguay nosotros estamos en el límite de una región, ¿no? Es decir, estamos en el límite de una región geográfica que es una región similar al sur de la región mediterránea, es decir, es un límite geográfico y un límite ecológico, y es una región con sus particularidades. Nosotros formamos parte de una región en el mundo, la región templada, que es la región del sur del mundo, que ocupa solamente el 4%, es decir, nosotros formamos parte del 4% del área del planeta, del área de tierra del planeta. Y las plagas que tenemos son plagas comunes, son plagas cosmopolitas, son plagas que llamamos sinantrópicas, acompañan al hombre en su actividad, en su vida, en el desarrollo de la industria, en el tipo de construcción, lo van acompañando. Tenemos problemas, por supuesto, que no existen en otros lados, es decir, los niveles de marginalidad que pueden existir en Sudamérica son diferentes a los que podemos encontrar en Europa. Ahí de pronto es más grave la situación, se dan problemas que no se dan en otros lados. Es decir, el problema, por ejemplo, de lo que llamamos el dengue, se da en determinadas regiones del planeta, la malaria, que fue erradicada en el Mediterráneo, en Europa. En el continente sudamericano se siguen dando por las condiciones, además, en que se están desarrollando las ciudades. Es decir, el nivel de urbanización es de los más intensos que hay en el planeta, y la cantidad, es decir, el campo se va a ir despoblando. Las ciudades van a ir cambiando, van a ir poblándose en forma muy importante, y va a ser de las regiones con mayor nivel de urbanización, y va a ser un nivel de urbanización muy desordenado. Eso yo creo que va a llevar a una incidencia de plagas mucho más elevada que la que tenemos ahora, ¿no? Depende de la época del año, pero básicamente el tema de las cucarachas, el combate de las cucarachas, es lo más solicitado. Puede ser que el combate de los roedores venga en segundo lugar. Y después hay determinados momentos del año, por el tema del clima, en el cual se producen picos de otro tipo de plagas. Por ejemplo, en la etapa de la primavera, cuando vienen esos días pesados, de mucha temperatura y humedad, se dan explosiones de hormigas y de termitas. Y también suceden picos de roedores, por ejemplo, siempre vinculado al clima de las fiestas de fin de año, ¿no? Cuando hay una oferta de alimentos superior a la normal, ¿no? Entonces allí los roedores aprovechan ese momento para aumentar sus poblaciones, y se puede dar. A veces suceden hechos casi accidentales, ¿no? Porque hemos visto en estos últimos años invasiones, por ejemplo, me estoy acordando de las lagartas, esas que invadieron los jardines, y las mariposas, esas marrones que no son plaga, pero molestaron muchísimo a la gente se asustaba y llamaba muchísimo por eso, ¿no? Lo mismo que los mosquitos, que también se da en momentos en los cuales hay muchas precipitaciones y mucha humedad, ¿no? Entonces, depende de la época del año, se pueden dar distintos picos, pero sí podemos decir que el tema de las cucarachas es lo más constante y regular.
Se hacen sobre todo a nivel de laboratorios que están desarrollando nuevas formulaciones de insecticidas, estudian porque hacen las pruebas de los distintos insecticidas en distintos insectos para ver cuán resistentes son o no. La resistencia tiene que ver también con la efectividad en el control, porque si yo mato en una población de insectos, siempre es como que genéticamente hay algunos, como los seres humanos, somos diferentes y hay algunos que somos más o menos resistentes a determinadas cosas. Los insectos pasa lo mismo. Si nosotros hacemos un control y el control es incompleto, los que van a sobrevivir probablemente hayan sido los más resistentes. Cuando viene la segunda generación son, digamos, que los descendientes de esos primeros insectos que eran resistentes. Quiere decir que los descendientes van a ser resistentes. Entonces, si yo no mato a la mayor parte de la población, cada vez voy a tener una población más resistente. Y ahí es cuando hay que hacer los profesionales en control de plagas saben que tienen que rotar de productos, porque hay productos que atacan a los insectos de una u otra manera, entonces rotando los productos podemos lograr vencer esa resistencia que de alguna manera desarrollan las poblaciones de insectos. Las empresas de control de plagas estamos trabajando a nivel doméstico y a nivel industrial y comercial. A nivel industrial, tenemos muchas industrias que están en una zona fuera del urbano. Tiene que preocupar a nivel de roedores que hay hantavirus, que hay leptospirosis y que hay otras enfermedades que transmiten los roedores, por lo tanto inquieta, y el roedor es como es la plaga dominante a nivel urbano, porque está además todo el año y porque tienen un desarrollo importante en nuestros ámbitos, sean domésticos y sobre todo a nivel de comercios e industrias, donde hay mucha oferta de alimentos y los roedores, encuentran un ambiente muy propicio para desarrollarse. La otra plaga que nos acompaña todo el año a nivel doméstico, pero que preocupa mucho a nivel de todo lo que es industria de alimentos, comercios, de todo tipo de comercios, y también, podría ser la salud, el tema de las cucarachas. Las cucarachas, que hay varias especies de cucarachas, y es una plaga que hay que tomarle especial atención porque es contaminante en lugares donde se elaboran alimentos, porque también genera cuadros a nivel respiratorio, está vinculado al asma infantil. Entonces la cucaracha es una plaga que preocupa mucho a toda la población. Y luego también vienen las hormigas, vienen las pulgas, los insectos voladores principalmente en verano, la mosca principalmente también asociada mucho a donde hay alimentos y donde hay basura. El tema de las plagas de la madera es muy importante, todo lo que es de madera, plaga de producto de alimentos, y a nivel, por ejemplo, de hotelería y para todos aquellos que viajan mucho, la chinche de cama es una plaga que está ingresando a nuestro país, de la cual se habla poco, pero hay que tener mucho en cuenta porque su control es difícil y es caro y genera distorsiones en la comunidad. Es decir, en lo que respecta a plagas urbanas, en lo que respecta a plagas sinantrópicas, son plagas que son bastante comunes. Y, por ejemplo, las plagas de los productos almacenados que nosotros tenemos, las plagas de los granos almacenados, son plagas que son cosmopolitas y fueron traídas en la época de la colonia. Los españoles venían con sus naves y traían como alimento, traían el trigo. Y dentro del trigo traían insectos que eran plagas del trigo y que no existían en Sudamérica. Y se fueron dispersando. Muchas de las especies plagas que nosotros tenemos tienen como origen el extremo asiático, es decir, el extremo oriental del Asia. Tenemos incluso en plagas agrícolas, ¿no? Tenemos gran cantidad, la mayor parte de nuestras plagas agrícolas son plagas que son cosmopolitas o que han sido traídas de otros lugares. Y lo mismo se da en las plagas urbanas. Si las plagas que controlan las empresas de control de plagas, las plagas que controla la industria, son plagas que tienen una distribución universal, por eso se llaman cosmopolitas. Tenemos muy pocas plagas, por ejemplo, una plaga que es muy importante para nosotros, por ejemplo, en la forestación, o incluso alguna especie que se da en condiciones urbanas. La hormiga cortadora, la hormiga podadora, que la gente la ve en los jardines y demás, es una especie sudamericana y es un grupo de insectos que abarca desde nuestra región hasta el sur de Norteamérica, ¿no? Nuestra actividad está regida, es decir, está regulada
por el Ministerio de Salud Pública principalmente y las intendencias, dependiendo de donde uno esté actuando en el país. Principalmente las empresas todas tienen que estar registradas en el Ministerio de Salud Pública y también en las intendencias. Hay decretos que regulan nuestra actividad y que hay que regirse por ellos. Los decretos hoy cuidan que las empresas trabajan de acuerdo a normativas de seguridad, que usen los productos que estén habilitados para esta actividad, que se llaman domisanitarios, que se preocupe por la salud de sus trabajadores, que haga los análisis de rutina que tiene que hacer para cuidar esa salud, que tenga los productos químicos en lugares que estén apropiados. Es decir, hay un montón de detalles que aseguran que las empresas trabajen de acuerdo a normas seguras y que las industrias que están recibiendo los servicios también reciban los servicios con productos que no les van a contaminar los alimentos que están elaborando, y que la población toda esté tranquila de que también se está asegurando no solamente la salud desde el control de los vectores, sino que no se estén usando productos que van a ser más nocivos para su salud. La reglamentación de eso la regula el Estado a través de esas habilitaciones, y la verdad que desde la asociación a quien estoy representando, nos preocupa mucho que toda la población y todos quienes consumen este tipo de servicios exijan esas habilitaciones que le garantizan, que le dan esa tranquilidad, ¿no? Bueno, acá los grandes problemas que tenemos de lo que no son insectos. Bueno, hay que ver también que hay gente que pide que le maten los teros que están en el fondo de la casa, ¿no? O que maten los sapos, ¿no? Es decir, para esa gente un sapo o un tero se transformó en una plaga. Pero es decir, hablando de otras cosas que no son insectos, los roedores son muy importantes, cada vez son más importantes, cada vez son más abundantes, cada vez tenemos, cada vez las industrias son más complejas y permiten la existencia de roedores. Hay dos especies importantes de roedores, dos especies de ratas, nombre vulgar. Los ratones están adquiriendo una importancia muy importante también en la parte de granos almacenados, en la parte de productos, de elaboración de productos, pero cada vez están siendo más importantes en la parte de roedores, eso es claro. Y también otra plaga que es muy importante son las palomas. Las palomas están siendo cada vez más importantes como plaga, cada vez son más importantes en impedir que se exporten algunos productos, porque los excrementos de palomas son portadores de cantidad de microorganismos transmisores de enfermedades al hombre, y eso es analizado en los países que puede ir. Por ejemplo, Uruguay tiene grandes problemas en exportar productos como harina. Si Uruguay no es un exportador de harina, y no es exportador de harina por un problema de palomas. Es decir, las palomas son un gran problema en la industria. Entonces, ¿cómo se va a solucionar eso? Es un tema difícil, porque además se cuenta con elementos de control que no son muy efectivos. Es decir, son problemas regionales, no son problemas locales, no son problemas exclusivos de una industria en particular o de esa industria que tiene problemas, sino es un problema de la región. Y a medida que nos vamos acercando a Montevideo, es decir, acá es interesante ver, es decir, cómo el desarrollo agrícola que ha tenido el país ha hecho que en Montevideo se concentren en las carreteras una gran cantidad de granos que pierden los camiones, pierden toneladas los camiones que llegan a Montevideo, y todo ese grano que queda disperso sirve de alimento a palomas y a roedores que están habitando en los accesos de Montevideo, ¿no? Países que tengan más problemas en general con las plagas. Es decir, yo participo de las ferias internacionales y entonces uno ve en la participación en estas ferias, uno ve qué es lo que más preocupa. Hubo muchos años donde las ferias internacionales en Estados Unidos hablaban de las termitas, porque era una plaga que requería de muchos insecticidas y no la lograban controlar. Se desarrollaron nuevos productos, eso lo tienen controlado, y los últimos años la plaga que internacionalmente se trata con mayor preocupación son las chinches de cama, porque es una plaga que se ha trasladado, es de interés muchas veces nacional, y las capitales del mundo tienen normativas y protocolos específicos para atender esa plaga. Por eso uno mira lo que está pasando en el extranjero y dice, vamos a tener que prepararnos nosotros porque esto van años y años que están hablando de esta misma plaga.
A nivel europeo, lo que siento es la preocupación porque cada vez ellos tienen una prohibición mayor del uso de pesticidas. Entonces no es que la plaga les esté generando un mayor problema, es que tienen una limitante mayor en el uso, por ejemplo, de insecticidas para matar mosquitos. Uno dice, bueno, ¿cómo hago para matar moscas y mosquitos? Para las moscas existen trampas de luz y los mosquitos sin insecticida, sin aplicación aérea de insecticida, están atados de manos. Y eso es lo que más preocupa. No es que la plaga no esté pudiendo ser controlada con métodos tradicionales, sino que se están quedando sin los métodos tradicionales. Y hoy el rumor es que no se va a poder usar más veneno para roedores. Entonces lo que dicen, bueno, si no se va a poder usar más veneno para roedores, nos vamos a quedar más limitados aún, sobre todo, bueno, a nivel industrial, que es lo que la gente más le preocupa respecto a esto, porque a nivel doméstico se pueden tomar otras medidas que hagan más difícil el desarrollo de esa plaga. Resulta que nos llaman del Museo de Historia Natural. En aquella época funcionaba al lado del Teatro Solís. Y entonces había que tratar la momia egipcia, porque tenía los vendajes tomados por unos insectos, unos pequeños taladritos que estaban atacándola. Mi padre trabajaba en la empresa, mi padre falleció ya, pero el director del museo era amigo de él, y le pidió que hiciéramos ese trabajo. Y bueno, resulta que yo le dije, yo bromeé un poco y le digo, mirá que las momias tienen unas maldiciones, le digo, si vamos a trabajar en la momia, tené cuidado, le digo, porque el Titanic llevaba momias en la bodega y mirá cómo terminó, ¿no? Terminó hundido. La cuestión que el día que estaba acordado para hacer el trabajo, hubo que suspenderlo porque falleció la secretaria del director. Se arregló otra fecha. Y la segunda fecha hubo que suspenderlo otra vez porque falleció la esposa del director. Y se arregló una tercera fecha. Y cuando en esa tercera oportunidad iba a llevar yo la gente para trabajar, y me acuerdo que yo en aquella época tenía un Volkswagen, y me acuerdo que se me prendió fuego el día que tenía que... Cuando salíamos para ir a trabajar en la momia se me incendia el auto. Ese fue el caso, ¿no? Queridos amigos, gracias por seguirnos en Antivirus todos los lunes y gracias por estar siempre. Y recuerden, siempre en el Sobreimpreso tienen sugerencias para hacer en nuestro mail. Gracias por estar, nos vemos el próximo lunes.